ponemos de pie para cantarla de nuevo? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Tomen asiento, hermanos. Invito al pastor a tener el momento de la cena del Señor. Buenos días, queridos hermanos. Miren que estamos los que somos. Seguramente hay un temita de, ahí está, hay un temita de cable, ¿no? Ahí está. Parece más joven, Carlitos. ¿Vino tu hermano o sos vos? Qué bien que le queda el pelo más corto. Te sacó 10 años encima. Impresionante. El espíritu juvenil de Carlos. Bienvenidos a la casa de Dios. Gracias al Señor que estamos viendo a la hermana Evangelina. Ayer nos comunicamos, anteayer. Me alegra de poder ver a Luisa. Y le damos la bienvenida a Lugana. Ella es la primera vez que está con nosotros. ¿Cómo recibimos nosotros a los que nos visitan por primera vez? Bienvenida a la casa del Señor. Otra estudiante más. No le pregunté si estudiaba medicina. Sé que estudia, pero no sé qué. Nos vino el pelo. Mirá, bien. Odontología. ¿Qué estás, en primero? Bueno, ya se pueden empezar a romper los dientes, Bien. Que Dios te bendiga en medio nuestro. Y sigo avanzando por ahí. Ahí está Chicha, la hermana Mabel, Luis. ¡Uy, qué equipo que hay en ese banco, Ricardo! Clidi, espere que ahora me tapó, ahí está. Luisa Frías, Mabel y Chicha. Con ese equipo vamos a transformar Caballito y de hecho lo estamos haciendo por sus oraciones y su fidelidad. ¿Sí, Chicha? Pami. Ricardo también, pero no, pobre Ricardo, está como Daniel y no sigo, ¿sí? El profeta Daniel en el no digo más nada. No, que Dios los bendiga a todos. Y allí está Arelis, lo veo a los primos de Guillermito y por favor muchos saludos a Diego, a Yorkeli, a Guillermito y a la pequeña. Y ya está bien, Guillermito, pero con cuidado, ¿no es cierto? La cuestión pulmonar es todo un tema. Está Elibet allá atrás, al lado de Cristel. Bienvenida, Elibet, qué alegría verte en medio nuestro también. Y pegamos la vuelta por acá. Acá tenemos a alguien que nos visita, por acá hay alguien que nos visita. Está Mari allá atrás, que hacía tiempo que no veíamos. Hay alguien más que nos visita en esta mañana, ¿sí? Que está al lado de Emi. Tu amigo de la Facu, que se llama Leo. Qué bien, Leo. ¿Medicina también? Cuando quieran pueden venir con guardapolvos blancos, así los vamos identificando. Sí.
4 idiomas acá perdiste porque vas a escuchar hablar en uno. Pero que Dios te bendiga. ¿Qué idiomas hablas? El primero no te lo escuché. Español, portugués, inglés. Italiano. Bien. ¿Cómo va? Bien. Que Dios te bendiga en medio nuestro. Que Dios bendiga a cada uno y bendiga a los que seguramente estarán escuchando el YouTube en este día. Me hacen seña de que ahora no está saliendo en vivo. ¿Se está filmando por lo menos? Se está filmando y va a salir luego, entonces ya lo dejo en la filmación por un problema de servicio de internet. Hoy nos pasó de todo, tuvimos un problema con una fase, servicio de internet completo. Si se llegara a cortar la luz, tranquilo que yo igual voy a seguir con lo que tengo que predicar, pero pedimos que el Señor nos guíe en cada detalle y en cada cosa. Hoy es domingo de Cena del Señor. Y yo quisiera que ustedes me acompañen en una lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas es el tercer libro del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, capítulo 9, versículo 28. ¿Están bien ustedes en los bancos? ¿Tienen calor? ¿Tienen frío? Acá siempre hace un poquito más de calorcito adelante. Dice Lucas capítulo 9, versículo 2. Versículo 28, perdón. Aconteció, Lucas 9, 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, de lo que estaba narrando Lucas, también el evangelista Mateo, en los episodios previos, que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Se está hablando de Jesús. Y he aquí, 2 hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, quienes aparecieron en gloria y hablaban de su partida, de su éxodo, que él iba a cumplir en Jerusalén. Pedro y los otros con él estaban cargados de sueño, pero se mantuvieron vigilando y vieron su gloria y a 2 hombres que estaban con él. Aconteció que mientras aquellos se apartaban de él, es decir, Moisés y Elías, Pedro dijo a Jesús, sin saber lo que decía: Maestro, no es bueno estar aquí. Nos es bueno estar aquí. Levantemos pues 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él estaba diciendo esto, vino una nube y les hizo sombra. Y ellos tuvieron temor cuando entraron en la nube. Entonces de la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, el escogido, a él oír. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ya se habían ido Moisés y Elías, y ellos callaron, y en aquellos días no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Y si ahora ustedes me permiten, voy a leer el mismo pasaje del Evangelio de Marcos. Así que los invito a buscar el Evangelio de Marcos, también en el capítulo 9, pero esta vez en el versículo 2. Seis días después, Marcos 9:2, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y les hizo subir aparte, a solas, a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Sus vestiduras se hicieron resplandecientes, muy blancas, tanto que ningún lavadero en la tierra las puede dejar tan blancas. Y les apareció Elías con Moisés,
y estaban hablando con Jesús. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Rabí, es bueno que nosotros estemos aquí. Levantemos, pues, 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues él no sabía qué decir, porque tuvieron miedo. Vino una nube haciéndole sombra, y desde la nube una voz decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y de inmediato, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más con ellos, sino solo a Jesús. Y me guardo la lectura del Evangelio de Mateo para el mensaje. Pero sí quería introducir la Cena del Señor, ya que después vamos a predicar sobre el texto de este pasaje, tomando los datos de los 3 evangelios, pero usando el texto de Mateo, acerca de este momento en la vida de Jesús. Jesús estaba a 1 año aproximadamente de ir a la cruz. Este episodio en la vida de Jesús marca una bisagra en su ministerio, el episodio que se conoce como la transfiguración de Jesús. En ese momento el Señor mostró su gloria. Esa gloria que había dejado para hacerse hombre y venir a la cruz a morir por nosotros. Nosotros ahora vamos a recordar eso. Pero en esta cena quería poner énfasis especial, que aquel que murió, semejanza de hombre, que tomó forma humana, 100% Dios y 100% hombre, que vivió en este mundo, que venció el pecado en su vida y venció la muerte al resucitar invicto de la muerte al 3er día, es el Mesías, el Hijo de Dios, el glorioso Hijo de Dios. Y este pasaje muestra justamente, como después vamos a ver en el texto, la gloria de Jesús. Esto conmocionó tanto a estos 3, a Pedro y a los 2 hermanos, a Jacobo y a Juan. Los conmocionó, los trastocó. Que Pedro habla y dice cosas que no tienen sentido. Y como ustedes van a ver más adelante, finalmente la voz lo interrumpe, como decir, no sigas. Y Dios es el que habla desde la nube y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oír. Y de ese Hijo, nuestro inigualable Salvador, no solamente escuchamos y vamos a escuchar, como lo hemos hecho hoy en las clases, y lo hacemos cada domingo, y lo hacemos cada día cuando leemos la palabra de Dios, cuando meditamos y consideramos su voluntad, sino que en este momento lo vamos a recordar. Nosotros sabemos cómo terminó esta historia. Hoy recordamos su muerte porque por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario tenemos salvación. Recordamos su muerte. Repetitivamente a lo largo de nuestra vida, en la iglesia, en esta iglesia o donde el Señor nos puso en la antigüedad o donde nos pondrá en el futuro, recordando lo que Él hizo por nosotros. Es como si Dios estuviera diciendo: no se tienen que olvidar nunca de esto. El bautismo es una sola vez. Pero cuando celebramos la Cena del Señor, en cierta manera recordamos nuestra conversión. Recordamos el testimonio de esa conversión que sucedió antes en el momento en que nos bautizamos. Pero de esto no nos tenemos que olvidar nunca. Nosotros somos salvos por su gracia, por lo que Él hizo en la cruz. Él vino a este mundo a buscarnos. Él vino a salvarnos. Él vino a realizar la obra para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados y el regalo de la vida eterna. ¿Vos tenés vida eterna? ¿Has sido perdonado por Dios? ¿Has sido perdonada por Dios? Qué lindo sería que cuando te vayas de esta mañana, de este recinto, te puedas ir con Jesucristo en tu corazón. Vamos a orar. Padre, ponemos delante de ti este momento de adoración tan especial de la iglesia, para que tú nos ayudes, nos guíes a reflexionar, a orar, a adorarte, mientras celebramos la Cena del Señor.
conmemoramos tu muerte en la cruz. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Limpia nuestras vidas. Miramos nuestra vida. Hoy estudiábamos acerca del perdón. Miramos nuestra vida. Hoy lo hemos hecho también mientras orábamos en el culto, confesando nuestros pecados. Y te pedimos que limpies nuestros corazones para que podamos ser hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, niños, ancianos, ancianas, limpios, listos, instrumentos afilados, útiles en tus manos para realizar tu obra. Guíanos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a los hermanos que están encargados que vengan. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11, el pasaje que fuera de los evangelios narra también el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto y escribe acerca de la cena del Señor. Y voy a leer primero del 27 al 34 y luego ya el versículo 23. Dice Pablo, después de hablar y de expresar no solamente la manera y la forma y la simbología de la cena del Señor entre los versículos 23 y 26, en el versículo 27 del capítulo 11 de 1 Corintios lo siguiente: de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, es decir, no pensando en lo que está haciendo, no concentrándose en lo que está haciendo, pensando en cualquier otra cosa. O como los corintios que comían, hacían los ágapes con comida, tenían una flor de reunión social y después celebraban la cena, y algunos ya estaban tan llenos de comida, estaban pasados, no estaban en condiciones de concentrarse en lo que tenía que ser. Qué bueno que nosotros podemos participar de la cena a la mañana. Qué bueno que es. Cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Como si hiciera cualquier cosa. Como si estuviera comiendo un trozo de pan en su casa o tomando un poco de vino en su casa. No. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen, es decir, partieron. Pero si nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Era el problema que había en Corinto. Nosotros hoy a la mañana no tenemos este problema. Podemos tener otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, que no haya glotonería, excesos, para que no os reunáis para juicio. Dicen los comentaristas que en Corinto, como pasa en muchas sociedades, había algunos que tenían mucho y otros que no tenían tanto. Y algunos llevaban demasiada comida y llevaban de lo mejor, y otros no tenían tanto y llevaban cosas más humildes. Y esto producía una tensión en la iglesia.
Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando llegue. Nuestro problema tal vez no sea este, pero puede llegar a ser otro. ¡Qué cuidado! La palabra nos dice que cuando nosotros venimos a adorar al Señor, el Señor ve nuestra vida. Ve nuestra vida de tal manera, no como la vemos nosotros con estos ojos físicos. Él ve nuestra interioridad, nuestro corazón. Y siempre la Biblia habla de que en la adoración Dios espera de los adoradores una preparación, espera una consagración, espera que el verdadero adorador tome en serio lo que está haciendo y mire primero su vida. Este es el acto de adoración tal vez más especial que tiene una iglesia cristiana. La celebración de la Cena del Señor. Todos estamos aquí, todos participamos en igualdad. Todos los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo y nos hemos bautizado, dando testimonio de nuestra conversión a Jesucristo. Y yo los invito a participar, a todos los miembros de la iglesia que están en plena comunión. ¿Sabe lo que significa estar en plena comunión? Hoy hablamos sobre el perdón. Yo les decía, les dibujé una línea de tiempo a los jóvenes. Uno peca y a veces, como le pasó a David, hay un tiempo de endurecimiento, donde uno no reconoce ni que está pecando y vive lejos de Dios. Después viene un tiempo de culpa. Después viene un tiempo de arrepentimiento y confesión de pecados. Y finalmente viene el perdón. Entonces examinémonos a nosotros mismos. Y aunque ya hablamos 3 veces en la escuela dominical, al inicio de este culto, y quién está hablando acerca de la confesión, si todavía hay algo que estorba, inclinen los rostros otra vez y díganle al Señor, quizá como le dijo el salmista, ve si hay en mí camino de perversidad. Quizá ni yo me dé cuenta, como le pasó a David, tuvo que ir Natán, porque el Señor quiere que nosotros recompongamos nuestra comunión con Él. Fíjense que se llama a la Cena del Señor la comunión entre los hermanos, pero la comunión de la iglesia, de cada uno de nosotros con el Señor. El salmista decía, no solo los pecados que yo entiendo que he cometido, te pido perdón por ellos porque los veo, sino líbrame de los que me son ocultos. Ve tú si hay en mí camino que no te agrada de perversidad. Corrígeme, ayúdame a andar por la senda que tú quieres que transite y guíame por el camino eterno. Inclinen sus rostros. Vamos a orar al Señor y dar gracias a Dios por el pan. Yo recibí, quédense con los ojos cerrados, del Señor la enseñanza que también os he transmitido, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a orar por el pan. Vamos a pedirle a la hermana Janet que ella dé gracias al Señor por este pan. Oramos. Padre eterno, Padre amado, te damos gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias porque tuviste tu sufrimiento, Señor. Fuiste molido en la cruz, Padre, para que tengamos todos la vida eterna, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te amamos, Padre amado. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pónganse de pie todos los miembros de la iglesia que están en plena comunión con el Señor, miembros de otras iglesias bautizados por inmersión también en plena comunión con el Señor, con sus iglesias, que están listos para participar de la Cena del Señor. Adelante, hermanas, tomen su trocito de pan, empiezan por el final y lo tienen en su mano para que al final juntos participemos del pan. Y mientras cantamos, Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor.
la cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Participamos juntos de este pan, símbolo del cuerpo roto del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Vamos a orar por la copa y vamos a pedirle a la hermana Andrea que ella dé gracias al Señor. Yo le tengo. Oramos. Oh grandioso Padre, bendito Padre Celestial, gracias por mandar a tu Hijo, Señor, a morir por nuestros pecados, Señor. Él derramó su sangre, Señor, puro y santo, Señor. Por eso lo recordamos en memoria de Él. Gracias, Papá, te damos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tomen su copita y también de la misma forma que hicimos con el pan, esperamos para participar juntos y seguimos cantando: en la cruz do su sangre Jesús derramó. Preciosa Sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde La historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, 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 mi corazón te canta.
preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. La sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, por esta copa que simboliza tu sangre preciosa derramada por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Participamos juntos. Y todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Vamos a levantar ahora las copitas. Seguramente tenemos música. Voy a pedir a las hermanas que ellas, de Janet, ahí está. Gracias. Quédense de pie y cantamos al Señor algo, seguramente. Bueno, ¿están bien atentos ahora? Vamos a cantar un enganchado de canciones que han preparado los músicos. Bueno, esperen que yo me voy a poner en condiciones. Aguárdenme un segundo que voy a poner el... Hay poder
Amén. Tomen asiento. Está para cantarlo todo otra vez, ahora que lo ensayamos, ¿sí? Porque yo veía algunas canciones que tenían una letra tremenda, que tenían que cantarse con la cara, no solo con la voz. Y nosotros cantábamos Una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, pero ahora tengo un nuevo nombre en la gloria, y algunos lo cantaban con una cara como si le dolía el hígado. No, en serio, te digo, me olvidé el espejo otra vez. Estuve a punto de agarrar el celular y ponerlo en cámara e ir por los bancos para que se vean. Pero tenemos que expresar lo que decimos con todo nuestro ser, con la cara, ¿no? Y después cantamos otra que decía, ¿cómo podré estar triste? Y algunos saben cómo lo cantaron, la mayoría lo cantó bien, pero algunos cantaban, ¿cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Sí, no reaccionaron, estaban como Pedro allá en el Monte Alto, con Jesús transfigurado. El tipo estaba atónito, no sabía lo que decía, ¿no? Y cuando nosotros estamos adorando al Señor y cuando lo comunicamos, cuando damos testimonio a alguien, podemos darle testimonio y tener una lágrima en nuestros ojos, pero tiene que ser una lágrima de gozo, una lágrima de esperanza en Jesucristo. Así que más allá de la cuestión que a veces yo le pongo un poco de pimienta para levantar un poco el ánimo, tenemos que expresar. A mí me enseñaron de muy joven, un gran hombre de Dios, un gran músico. Hay que expresar no solo con lo que uno hace con las cuerdas vocales, sino con el rostro, con el cuerpo, cuando uno se para y canta, ¿no es cierto?, al Señor. Pero han cantado magníficamente y veía las voces de los hermanos. Vi que todo el mundo cantaba, los grandes, los chicos, los jóvenes, porque esto tienen los himnos. ¿Sabes lo que tienen los himnos? Tienen una armonía que si vos no lo sabés, en el segundo o tercer verso entrás. Tenés que tener un oído pésimo para no entrar, pero la ventaja de la congregación es que te va llevando, ¿viste? Con codazo en el área chica te va llevando, y cuando vos te querés acordar, estás cantando, y te vas a tu casa y estás cantando, y estás en la semana, y entonces se te viene a la cabeza, hay un nombre nuevo en la gloria, o el otro Una vez perdido, o el otro que estábamos cantando, Vida abundante Jesús ofrece, y el otro que cantamos hoy, Feliz cantando alegre, y el último, viene otra vez nuestro Salvador. Pero claro, hay momentos de tristeza, hay momentos de prueba. Y si uno hubiera cantado este himno 3:23, en Jesucristo el Rey de Paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces solaz, grato consuelo, felicidad. ¿Es cierto? En Jesucristo. No solo tenemos salvación, no solo tenemos guía, no solo tenemos perdón, tenemos fortaleza en el Señor. Animémonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él es nuestro pastor, dice el Salmo 23, y nada nos faltará. Amén. ¿Se animan a decir el Salmo 23 de memoria? Acá más de la mitad lo sabe de memoria. ¿Se animan? Vamos a decirlo y dejamos que los hermanos sigan con el culto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara delante de mí, en presencia de mis angustiadores, mi copa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Esto me sirvió para ver que no lo sabe el 50%, lo sabe el 30%. Lo hacían a destiempo, pero lo hacían. Pero te lo tienen que aprender de memoria. Los del curso me quieren matar. Se tienen que aprender como 15 versículos de memoria. Ahora se tienen que aprender el Padre Nuestro, le dije el otro día. Y ahora el Salmo 23. Pero no se van a arrepentir. No se van a arrepentir. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. El Señor es mi pastor, es mi proveedor, es mi cuidador, es mi preservador y nada nos va a faltar. Amén. Inclinen sus rostros. Padre, oramos en este momento por toda
tempestad y turbulencia que haya en las vidas, en las familias. Como decía el himno, en horas negras de tempestad. Oramos por los que están con problemas en su economía, problemas en sus trabajos, problemas en su estudio, problemas en su salud, problemas en sus familias, para que tú, Señor, en este tiempo te manifiestes como solamente tú sabes hacerlo, con tu amor, con tu sabiduría y tu guía, para ayudarnos a enderezar las vidas, a tomar buenas decisiones y a fortalecer la fe de aquellos que son fieles y están siendo probados. Señor, fortalece la fe de cada uno de mis hermanos. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. No sé si hay algún otro hermano que tenga que dar algún anuncio. Janet, ¿querés pasar? Le voy a pedir a Silvia que ella haga algún anuncio de enfermos, que tuvo el miércoles, creo, en el culto, y Janet con el tema de Casa de Amistad, de la comida. No sé si los jóvenes tienen algo para decir. No tienen nada. ¿Y mujeres algo? ¿No? Y comisión de... Le voy a decir a Lucas, ¿está aquí? Lucas, pasa por favor y informarlo de los... ya sabes, no quiero decirlo, así no te robo la noticia. Quiero decirles que por la gracia del Señor también hemos recibido una ofrenda especial de 100.000 pesos para la Casa de Amistad de alguien que no es miembro de la iglesia. Ya habíamos recibido una de 150. Y Lucas va a decir otras cosas también para que... Seguimos en marcha con todo ese tema. Adelante. Buenos días, hermanos. Bueno, quería decirle primero, darle la bienvenida a Mari García, que es una hermana que siempre que tiene la oportunidad se siente bien, viene al culto. Ella tiene varios problemas de salud. También tenemos la bendición de verla acá, la hermana Evangelina. Gracias a Dios también, porque por ella siempre estamos orando, porque cuando hablamos por teléfono, siempre dice que nos extraña mucho y que quiere verdaderamente estar con nosotros. Seguimos orando por la salud de la hermana Luisa Páez. Para los que algunos recuerdan, es la hermana que viene y se sienta acá adelante, que también le cuesta mucho caminar, pero ella es fiel y cuando ella puede y cuando no está es porque está enferma. Así que tengámosla siempre buscando muchas veces en el banco, que cuando ella no está es porque necesita oración de parte de nosotros. Después, bueno, ahí tenemos a la hermana Yorkeli, que estuvo con Guille muy enfermito, pero estuve hablando con la abuela que ya le dieron de alta, pero tiene que seguir el tratamiento en la casa. Después, bueno, sigamos orando, hermanos. Nos acordamos siempre por Karina Turrisi, la hija del pastor Turrisi, que tiene una enfermedad que es compleja. Ahora no está la hermana Loida, pero no, seguimos orando por Alicia y Lorena, que son sus nueras. Bueno, oramos, hermanos, y algunos, si tiene alguna necesidad, después nos puede estar diciendo para que estemos orando el día miércoles. Bueno, oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias, Padre querido, por este tiempo. Gracias porque pudimos estar alabando, Señor, todos juntos. Te pedimos, Señor, por los hermanos que están con problemas de salud, Señor, especialmente por la hermana Luisa Páez, que está internada, Señor, que le lleve sanidad y de tu presencia, Señor, que ella donde esté sepa que vos estás con ella y nosotros que acompañamos, Señor, en oración. Te pedimos y te rogamos por algunos hermanos, Señor, que por ahí no sabemos si están con problemas de salud, Señor. Señor, que podamos primero saber de ellos para estar acompañándolos, Señor, y nuevamente te damos gracias, Señor, por dar la salud de todos los otros hermanos, pero siempre que estemos pendientes, Señor, acompañando, Señor, a nuestros hermanos en oración. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. Hola, buen día a todos. Bueno, como adelantó algo el pastor, esta semana estuvimos comprando las pocas cosas que nos quedaban para terminar la primera etapa en la Casa de Amistad. Compramos los extractores
y campanas para la cocina, que aún no tenemos, y el extractor general para, yo no entiendo mucho, pero elimina todos los malos olores de los baños. Bueno, es un extractor especial. Lo pudimos hacer gracias a Dios y ahora ya nos vamos a enfocar en lo que es la segunda y tercera etapa para poder finalizar lo que es la planta baja del edificio. Así que ya estamos a la espera de presupuestos. Seguramente esta semana avanzaremos en eso. Bueno, les pedimos que sigan orando y seguimos recaudando mediante el sobre papel madera para lo que es la refacción de la Casa de Amistad. Bendiciones, hermano. Bueno, y para complemento también seguimos con la comida, que como todos saben, esas ofrendas es también aportada para la refacción de la Casa de Amistad. Hoy tenemos empanadas argentinas y tequeños venezolanos, más las libretas y las promesas. Cuando todos saben ya, cuando termine el culto, pasan por la mesa, no se le olvide. También tenemos hoy cumpleañeros. Tenemos de cumpleaños que fue el 30, el hermano Carlos. Tenemos a la niña Aranza y al Eliana, es la hija de nuestro hermano Dere y nuestra hermana Audrey. Vamos a cantar, hermano. Usted se lo va a tocar. Feliz cumpleaños deseamos para mí, que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor sin par, al fin de otro año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Oramos. Bueno, Aranza, ven. Bueno, oramos. Bueno, Señor, Padre amado, Padre celestial, en este momento, Señor, te damos gracias por la vida de Eliana, la hija de nuestro hermano Dere y Audrey, también por Aranza, Señor, te pedimos que tú las continúes bendiciendo, Señor, bendice a sus padres, a su familia, para que ellas sean encaminadas, Señor, de tu mano, Señor, Padre amado. Que cada día ellas estén también dispuestas, Señor, a escuchar a sus padres, a sus abuelos, a todos, Señor, para que aprendan cada día de tu palabra, Señor. Las encomendamos a ti, Señor, bendícelas grandemente, Padre. En este momento también, Padre, te pedimos por la salud, por la vida de nuestro hermano Carlos, Señor. Te damos gracias por este nuevo año que le has regalado, Señor. Te pedimos, Padre, en unión de su familia, que tú los continúes bendiciendo grandemente, Señor. Le sigas dando la sabiduría, el entendimiento, Padre, para que pueda cada día, Señor, llevar tu palabra, predicarla, Señor, y estar dispuesto de corazón y de todo, Señor, a escucharla, Señor, y hacer testimonio donde quiera que esté luz, Padre amado. Te lo dejamos en tus preciosas manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Invito a los hermanos encargados de las ofrendas, si se pueden estar acercando. Y mientras ellos se acercan, compartimos la lectura de Proverbios 3, versículos 1 al 10. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán paz. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello. Escríbelos en la tabla de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buen nombre entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo.
Oramos. Señor, queremos encomendarte, Señor, estas ofrendas. Señor, gracias porque vos siempre sos nuestro proveedor, Señor, quien hace que nada nos falte, como decíamos, Señor, en el Salmo 23. Señor, te pedimos que tú multipliques, Señor, tú sabes las necesidades de tu obra, Señor, y dejamos todo en tus manos, Señor, un poquito, Señor, de todo lo que vos nos das. Señor, también te pedimos por el culto que van a tener los niños atrás y por la predicación para que vos estés hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? ¿Nos ponemos de pie? ¿Por quién eres tú? Te doy la gloria. ¿Por quién eres tú? Te doy mi amor. ¿Por quién eres tú? Hoy levantaré mi voz y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Jehová Jireh, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Y te adoraré. ¿Por quién eres tú? Tomen asiento, hermanos. Abrimos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, y leemos el texto que nos faltaba del relato de la transfiguración de Jesús, que se menciona en los sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Hay una pequeña referencia en el primer capítulo de Juan, que luego vamos a leer, y también en 2 Pedro. Mateo 17,
Primer libro del Nuevo Testamento. Mateo es el primer libro que está en el librito rojo. Le voy a pedir a Natalia, ahí está. Bien. Busquen todos, nos esperamos. Tienen allí su lápiz. Algunos veo que tienen lápiz. Estos son pasajes, si uno pudiera tener. Yo tengo la armonía de los 4 evangelios aquí abierta en el pasaje también. Y tengo en 3 columnas el texto de cada uno de los evangelios. Mateo capítulo 17. Yo voy a leer de una versión Reina Valera revisada que dice así: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan. Los 3 evangelistas concuerdan en que Pedro, Jacobo y Juan, el grupo íntimo de Jesús, el que él había hecho entrar al aposento donde estaba la hija de Jairo cuando Jesús la resucitó, el que estuvo con Jesús en el monte de la Transfiguración y luego iban a estar más cerca de Jesús en el huerto de Getsemaní. Era el mismo grupo. Les hizo subir aparte un monte alto. No se sabe qué monte era. La tradición dice que fue el monte Hermón, el monte Tabor, perdón, pero puede haber sido el monte Hermón también. Y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Los evangelios nos hablan, Mateo habla de la luz, para los que estudiamos luminotecnia, el componente es un poco más cálido, la luz del sol, la luz blanca, pero los otros evangelistas, uno habla de que era blanco como la nieve y otro que era tan blanco que ningún lavador en la tierra podía producir una blancura de esa magnitud. Y ahí, entre los 3 evangelios, vamos cerrando todos los datos del relato. Resplandeció como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, cosa que no dicen los otros evangelios, pero Mateo dice que Pedro le dijo al Señor: si así lo deseas, si lo quieres, si tú lo quieres, Señor, yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras él aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra. Los otros dicen que una nube les hizo sombra, pero Mateo dice que era una nube brillante que les hizo sombra. Es interesante. Y aquí salió una voz de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y cuando ellos alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús mismo solo. Y el relato sigue. Pero yo quisiera pensar en la gloria de Jesús en esta mañana. Y los evangelios dicen, como anticipé, de que esto sucedió en un momento del ministerio de Jesús donde se produce una bisagra. Estaba culminado el gran ministerio de Jesús en Galilea. Ese ministerio que duró 1 año y medio, ese ministerio lleno de milagros. El ministerio que por excelencia relata el Evangelio de Marcos. Y por supuesto los otros sinópticos también mencionan. Pero cuando llega este momento, estaban los 12 con Jesús, porque cuando uno lee el pasaje que sigue, el que yo no leí, versículos 9 en adelante, cuando bajaron del monte, estaban los otros 9. Había alguien que había traído un hijo que tenía problemas y ellos no podían ejecutar el milagro con ese muchacho y el Señor lo hizo. Pero el Señor escogió a estos 3. Y justamente cuando el evangelista comienza, coloca, ahí hubo, dicen Mateo y Marcos, 6 días, Lucas dice 8, depende de cómo tome
el segmento de tiempo. Pero lo cierto es que desde el último episodio hubo como un silencio en la escritura de 6 días, mínimo 6 días. Y luego pasa esto, sucede esto. Esto es algo formidable. ¿A quién no le hubiera gustado estar allí en el Monte Alto? Y dice que se lleva a ellos 3. Y uno se pregunta, ¿por qué a ellos 3 y no a los otros? Y si tenían que ser 3, ¿por qué estos y no otros? Pero una de las primeras cosas que dice este pasaje y que nos enseña es que Dios elige a sus hijos para diferentes instancias y Él sabe por qué lo hace. No todo creyente está preparado para ver ciertas cosas, para participar de ciertas cosas. Pueden surgir preguntas, pueden surgir dudas. Pero lo curioso es que, como dije al principio, estos estuvieron cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo y estaban ahora viendo su gloria, pero iban a estar en el momento de la agonía de Getsemaní. Tal vez en el caso de ellos, esto significó una inyección de fe y de ánimo en sus vidas. Ustedes saben que los judíos, al día de hoy, no pueden entender de que Jesús sea el Mesías porque ellos esperan un Mesías de gloria. Ellos esperan, en la época de Jesús esperaban un Mesías que tuviera otras características. Tenían la profecía. Isaías 53, valor de dolores experimentado en quebrantos. Y sin embargo ellos querían y pretendían que el descendiente de David fuera algo mucho más poderoso que David. David había llevado los límites del país a su extensión más grande, cosa que después mantuvo y administró Salomón. Pero después de ese tiempo, con el hijo de Salomón, Roboam, empezó a decaer el reino, se partió en 2 y nunca llegó a tener la extensión territorial y el poderío económico que tuvo en la época de David y de Salomón, ¿no? No llegó. Pero aquí, estos que eran judíos y que, podríamos decir nosotros, entre comillas, se habían convertido al Señor, vieron lo que todo judío hubiera querido ver y no lo supieron ver. Ellos vieron por un instante la gloria del Señor. Ahora, la gloria de Dios se había manifestado en el Antiguo Testamento. Josué fue otro privilegiado de ver una aparición de la segunda persona de la Trinidad, lo que se llama una teofanía. Allí en el capítulo 4 al final, antes de derribar Jericó y de conquistar Jericó la noche anterior, Josué sale solo y se le presenta no un ángel, sino el ángel de Jehová. Cada vez que la Escritura coloca el artículo determinado en el idioma castellano, el ángel de Jehová se refiere a una manifestación, en el Antiguo Testamento, a una manifestación visible de la segunda persona de la Trinidad, que no tenía cuerpo, cuyo cuerpo aparece recién en Belén, por la Virgen María o por acción del Espíritu Santo en el vientre de María sin intervención de hombre. Pero hasta ese momento la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, que es desde la eternidad, se manifestó. De los 3 que estaban allí en el capítulo del Génesis, esos 3 que fueron a visitar a Lot, uno de ellos era el ángel del Señor. Hay otra teofanía. Y en algunos otros lugares del Antiguo Testamento. Pero a diferencia de lo que nosotros vemos en este pasaje, eran momentos donde se manifestaba la gloria de Dios en forma visible, aunque todavía la segunda persona de la Trinidad no tenía cuerpo. Pero ahora vemos a Jesús, aquel que tomó forma humana para morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, en su cuerpo y desde su cuerpo manifestar su gloria, manifestar su divinidad, manifestar su poder. Y fueron ellos 3. Y sucede esto no duró mucho. Esto pasó un poco antes de la fiesta de los tabernáculos y por eso Pedro tal vez se le ocurrió el hecho de hacer las enramadas.
Y aquí nosotros tenemos, para analizar el pasaje, 3 focos. Uno es la persona de Jesucristo, otra es la persona de Moisés y de Elías, aquellos que ya habían partido a la eternidad hacía tiempo, y otra es estos 3. Pedro, el líder del grupo apostólico, y los otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y aquellos que eran llamados hijos del trueno, que querían quemar vivos a los samaritanos, porque a Juan lo conocemos como el apóstol del amor ahora, pero cuando él empezó su carrera con Cristo era un tipo bravucón. Pedro era pura parada, pero después por ahí se ponía a llorar y era un tipo de sentimiento fuerte, más parecido a un tano, pero estos eran bravos, hijos del trueno. Eran, como dicen los muchachos, de armas tomar. Lo cierto es que Jesús fue transfigurado delante de ellos. La palabra que se usa en el Nuevo Testamento, que se traduce por transfigurado, aparece 4 veces. Una vez aparece en el Evangelio de Mateo, en este pasaje, cuando dice fue transfigurado. Otra vez aparece en el Evangelio de Marcos, cuando dice se transfiguró delante de ellos. Otra vez aparece en Romanos 12:2, cuando dice os rogamos, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el versículo 1. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa palabra transformaos del versículo 2 del capítulo 12 de Romanos es esta palabra griega que se traduce aquí por transfigurado. Y otra aparece en 2 Corintios 3:18. Es la palabra que podríamos nosotros traducir en forma literal como metamorfosis. Es ese cambio que sucede. Y se traduce, ahí el Señor fue transfigurado, su figura cambió. Pero cambió para entrar en un estado de gloria que nunca ellos habían visto antes. Ahora, damos gracias a Dios que a través del testimonio de ellos tenemos esto en los evangelios. Marcos escribía bajo la supervisión de Pedro. Mateo seguramente escuchó estas cosas. Lucas, que tenía como mentor al apóstol Pablo, era el historiador por excelencia. Muchos dicen de que él tomó todos los documentos que había y probablemente también tuvo entrevistas con varios de los que vivieron la historia que está registrada en los evangelios, y él lo escribió. Y entre ellas estaba María, la madre de Jesús. Por eso nosotros sabemos esto. Pero también dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, el apóstol Juan, uno de los testigos oculares, uno de los 3 que estuvo allí en el versículo 14, el Verbo se hizo carne, Juan 1:14, y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Jesucristo es la revelación máxima de Dios. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Si nosotros vemos a Jesús, contemplamos a Jesús, aprendemos de Jesús, aprendemos del Padre, aprendemos de Dios, contemplamos a Dios, sabemos cómo es Dios. Dice Pedro escribiendo en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 16, porque os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Pedro 1:16, no siguiendo fábulas artificiosas, sino porque fuimos testigos oculares de su majestad. Porque al recibir de parte de Dios Padre honra y gloria, desde la grandísima o grandiosa gloria, le fue dirigida una voz: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz dirigida desde el cielo cuando estábamos en el monte santo. Cantábamos una canción cuando éramos chicos en las escuelas dominicales. O llévame a la roca más alta, Señor. Llévame, Señor, yo te seguiré. Cantábamos otras canciones. Quiero ver tu gloria, Señor. Y aquí sucedió. Aquí pasó. Dice que fue transfigurado. La gloria tiene que ver con el fulgor. Ayer estábamos en el discipulado de los hermanos que van a
pasar a ser miembros de la iglesia y de los que van a pasar a ser por testimonio, pero especialmente los que van a ser bautizados. Y hablamos del bautismo y hablamos del pasaje que está en Romanos capítulo 6, especialmente de los versículos 3 al 5. Y ese pasaje dice que así como Jesucristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, de la misma manera nosotros pasamos de estar en una vida de pecado a una vida nueva en Jesucristo. Eso pasó en nuestra conversión, pero eso se testimonia de una manera ejemplar y singular en el bautismo cristiano, en el bautismo por inmersión, muertos a la vieja vida cuando estamos sumergidos y cuando somos sacados del agua, vivos para Dios, resucitados si ustedes quieren para Dios. Pero hay un nexo en el versículo. La mitad del versículo habla de la gloria que se operó en la resurrección de Jesucristo y la mitad que sigue habla de esa misma gloria que se aplica en la vida de cada persona cuando se entrega a Jesucristo. La gloria es fulgor, la gloria está relacionada con la luz, pero la gloria también significa poder. Cuando la Escritura dice, como ahí en Romanos, y habla por la gloria del Padre, no hay gloria sin poder y no hay poder de Dios sin gloria. Así que Pedro dice, vimos su gloria. Él fue transfigurado, su cara resplandeció. El poder que él recibe y el fulgor, la majestad, esa es la palabra, la majestuosidad de la cual con la cual él es transfigurado, no vino de afuera. Cuando Moisés estuvo en el monte, dice que bajó y que tuvo que ponerse un velo porque irradiaba la gloria de Dios. Pero la gloria no era de Moisés. Había sido afectado por la gloria de Dios y se notaba en su rostro. Y era tan grande, se notaba que él había estado en la presencia de Dios que tuvo que ponerse un velo porque no se lo podía ni enfrentar. Pero la Escritura nos dice que la gloria en este pasaje de la transfiguración no vino del cielo, salió de Jesús. Como si esa gloria hubiese estado siempre en su vida, en su ministerio. No era el momento de desplegarla, pero en ese momento Él la mostró. Ahora, algunos autores dicen que esto sucedió para animar a Jesús, pero yo no estoy tan de acuerdo con eso. Y hay otros eruditos que piensan lo mismo. Yo no es que sea erudito, pero me parece que tienen razón los eruditos que dicen: no fue que el Señor hizo esto para animar a Jesús. Él no necesitaba ser animado. Él no necesitaba ser animado. Y nosotros vamos a ver a medida que esto vaya desenvolviéndose en el pasaje. Quizá los que sí necesitaban ser animados eran estos tres. Este Pedro, que en un año más estaba negando a Jesús. Aquel que dijo: mi vida daré por ti, ¿tu vida darás por mí? Antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Tu vida darás por mí? Aquel al que Jesús le dijo: iré contigo, Señor, si es necesario, hasta la misma muerte. No sabía lo que decía. Pedro tenía esa característica de joven. Después maduró en la fe, vaya si después supo lo que decía. Pero a veces hablaba y no sabía lo que decía. Y a veces nosotros somos así. A veces hablamos y no sabemos lo que decimos. Tú no me puedes seguir ahora al final del capítulo 13 del Evangelio de Juan, pero me seguirás después. ¿Cómo que no podés? Pedro, es como si le hubiera dicho Jesús: ¿cuánto necesitas crecer en la fe y madurar? Aún así era el líder del grupo apostólico. Porque cuando Dios nos elige, los eligió a estos tres, Él sabe por qué lo hace. A cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que estar mirando tanto qué hace Dios con las otras vidas. Nosotros tenemos que mirar lo que Dios hace y quiere hacer con nuestra vida. Cuando Él nos llama y nos selecciona, lo selecciona porque Él no solamente nos ve hoy, Él nos ve proyectados en el futuro, en la obra que Él tiene entre manos para que nosotros hagamos, como el apóstol Pablo dice, en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ahí estaban. Qué bueno que es ver la gloria de Dios. La gloria de Dios se iba a ver en la resurrección. Los 9 que quedaron abajo la iban a ver, pero no era el momento de verla ahora.
Todo creyente hace bien en procurar estar cerca del corazón de Dios y palpar y ver la gloria de Dios. Lo cierto es que aparecieron Moisés y Elías. Moisés y Elías habían partido la eternidad, pero Elías lo había hecho de una manera especial. Elías no gustó la muerte. Hay 2 personas en la Biblia que dicen la Biblia que no murieron. Una se llamaba Enoc, allí en el capítulo creo que era 24 del Génesis o 22. Una era Enoc. Un día Enoc estaba caminando y se fue con Dios. Así dice, caminó con Dios y un día estaba caminando y desapareció, se fue con el Señor. Y el otro es Elías, el gran profeta, que fue al cielo, dice la Escritura, en carroza de fuego. Dios decidió que él vaya en carroza de fuego. Y Eliseo, que era discípulo de Elías, que tenía una doble porción de su espíritu, murió de la enfermedad con la cual estaba enfermo. Pero Dios sabe por qué elige. Cuando escuché una canción que cantaba Elizabeth del Rey y lo cantaba después de enterarse de que ella había sido diagnosticada de cáncer de mama. Y Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. Dios sabe lo que hace. Allí estaba Elías, pero estaba Moisés. Moisés era el legislador. Él representaba la ley del Señor, la Torá. Y Elías tenía que ver con la ley, porque era un profeta, era alguien que venía a restaurar, a reformar a la nación en un momento de pecado. Él profetizó en el reino norte, nada más ni nada menos, que bajo el reinado del impío Acab, y no existe un adjetivo que pueda identificar a la perversa esposa del rey Acab, Jezabel. Allí profetizó Elías. Pero con Moisés sucede algo interesante. Moisés murió en las montañas de Moab, pero no se sabe dónde fue enterrado. Pero Moisés nunca había estado en la tierra prometida. Él nunca había pisado la tierra. Pero este pasaje dice que tuvo la oportunidad de estar en el monte y ver y pisar la tierra siglos después. Ahora, la Biblia no da todos los detalles, pero sabemos que estos que habían partido conservaban su identidad. Este es uno de los pasajes que son demoledores para la reencarnación. Nosotros somos creados por Dios de manera singular. Dice la Biblia que Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Nosotros no nos vamos a convertir ni en un sapo, ni en un caballo, ni en un insecto, ni vaya a saber en qué otra cosa. Nosotros somos los que somos. Tenemos un comienzo en la historia, pero en el corazón de Dios nosotros existimos desde la eternidad y existiremos hasta la eternidad. Si nos entregamos a Jesucristo, es la vida eterna. Y si no nos entregamos a Él, es la perdición eterna. Pero allí estaban, se conservó la identidad. Por supuesto que ellos recibirán un cuerpo glorificado celestial, como dice Pablo en 1 Corintios 15, en el día de la resurrección de los muertos. Pero Pablo también dice en Filipenses capítulo 1, versos 22-23, prefiero partir, o 21, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y ellos estaban con Cristo, y no solamente estaban con Cristo, sino que en ese momento ellos bajaron por el poder de Dios y hablaron con Él. No hablaron con Pedro, con Juan y con Jacobo, hablaron con Jesús. No sabemos lo que hablaron, pero simplemente los evangelistas reseñan eso en una frase y dicen, hablaron de su salida, hablaron de su éxodo. ¿Qué incluía el éxodo? No era solamente la muerte en la cruz de Jesús, era la muerte, era la tumba, era la resurrección y era la ascensión de Jesús. Ellos hablaron de este tema, cosa que a los discípulos les costaba entender. Justamente la transfiguración es una bisagra en el ministerio de Jesús, se entra en la fase final. En la fase final Jesús se empieza a retraer de las multitudes. Procuraba no entrar al territorio de Herodes Antipas porque éste quería cortarle la cabeza a Jesús
si fuera posible, lo antes posible. Entonces él sabía que todavía necesitaba un tiempo para terminar de hacer el trabajo con el grupo íntimo y finalmente ir a la cruz. El pasaje nos dice que estos seres hablaron con Jesús. Moisés y Elías hablaron de este tema. Ahora, escuchen esto, porque a veces nosotros nos preguntamos, ¿los que han partido sabrán lo que pasa? Bueno, no tenemos todos los datos, pero estos sabían lo que estaba pasando tocante a la obra de redención. Ellos lo sabían. Y no solamente lo sabían porque vinieron y hablaron de eso, ellos hablaron, ellos profetizaron, se considera a Moisés como el primer profeta en el Antiguo Testamento. Deuteronomio dice, profeta como tú, el Señor levantará, hablando mesiánicamente de la figura de Jesucristo, ya desde los albores de la revelación. Hablaban. ¿Qué gozo es? Miren, este pasaje dice, tiene tanto jugo, tiene tantas cosas. Cuando un creyente no está fuerte en su fe y no ha madurado en la fe y cae postrado en un lecho de enfermedad, uno lo va a visitar y tiene que tomar versículos o ciertos pasajes de la Escritura que puedan comprenderlo para poder avanzar con el estímulo, para poder avanzar con el robustecimiento de la fe. Pero cuando cae un gigante o una gigante de Dios en el lecho de la enfermedad, la cantidad de conceptos, de versículos, de palabra de Dios que uno puede utilizar y que la persona entiende casi sin que uno termine los versículos, es impresionante. Y esa es una de las grandes bendiciones en este mundo que tiene la palabra de Dios para nuestra vida. Y cuando estos vinieron a hablar con Jesús, Jesús estas cosas todavía no las podía hablar con sus discípulos porque no las entendían. Recuerden que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario estaban encerrados por miedo de los judíos y cuando Jesús resucitó ellos no creían que Él iba a resucitar. No lo entendían. Sin embargo, estos dos bajaron para hablar de estas cosas, de los planes de Dios en Cristo. Tuvieron una conversación de gente madura. Me refiero a Elías y a Moisés. Por supuesto que el Hijo de Dios es el maduro perfecto por excelencia, a quien debemos imitar y a quien debemos seguir. Pero la palabra de Dios dice que ellos hablaron, no sabemos los detalles. Y finalmente ellos se fueron. No estuvieron mucho tiempo. Se fueron. ¿Qué está mostrando esto? La gloria está centrada en Jesús. El personaje principal es Jesús. Tenemos que mirar a Jesús. Ellos se fueron. Pedro quería hacer las enramadas. Es interesante que no dijo, vamos a hacer una enramada para Jacob, una para Juan, una para mí, una para vos. Podría haber dicho, vamos a hacer 6. Dice, vamos a hacer para ustedes 3. Él quería ir a buscar, él quería contener en la enramada al Hijo de Dios. Quería proteger al Hijo de Dios con una cuevita, con unas ramas. Y también pensaba que aquellos que ya habían salido del cuerpo y que ya estaban en la gloria iban a ser protegidos por una rama, aquellos que están en la presencia del Señor. Y el pasaje lo frena. Dice que cuando Pedro intervino y le dijo a Jesús, es bueno que nosotros estemos aquí. Si quieres yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras aún hablaba, de pronto una nube brillante les hizo sombra. De pronto una nube brillante les hizo sombra, cosa que no dicen los otros evangelios. Es como si vos ¿qué haces? Cuando vos manejás y tenés el sol del oeste de frente, a mí me pasa a veces cuando estoy en la autopista y vengo para Caballito temprano, me agarra ya porque cuando salgo por atrás de Lanús, por el puente 25 de mayo y entro por Floresta, por Flores, me inyecto al revés, según el Waze me indique en ese momento, entonces tengo que poner el parasol, porque no se puede manejar, no se ve nada. El sol del oeste de frente es demoledor. No me deja ver. El brillo no me deja ver lo que hay detrás. En este caso estaba la brillantez de Jesús, pero aparece una nube que les impide la visión, los desconecta en ese momento. Desconecta la visión.
pero no el oído. Y sucede algo. Dice que esto aparece mientras Pedro estaba hablando. Voy a decir, cállate, Pedro. Claro, lo decimos así medio en porteño. Ya está, Pedro, ya está bien, listo. Viene y sale una voz de adentro de la nube. Sale una voz, así dicen los evangelios. Dice, y vino una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¿Se acuerdan que esa voz había aparecido en el bautismo de Jesús? Uno puede estudiar en la Escritura cuándo fue audible la voz de Dios. Y este fue el otro episodio. Este es mi Hijo en quien me complazco. Qué elogio, qué palabra. Pero hay algo más. Dice que la voz le dijo, a él oíd. Escuchen, ya no podían ver. La voz de Dios le dice, escuchen a Jesús. Parecería como que este pasaje dice, es muy bueno ver la gloria, pero es más importante escuchar al que tiene la gloria. Es muy bueno querer tener una experiencia y mirar con nuestros ojos, pero mejor es escuchar la voz de Dios. Fíjense cómo le plugó a Dios, es decir, cómo quiso Dios que nosotros lo conociéramos y que nosotros crezcamos en la vida espiritual, es a través de la palabra. La fe viene por el oír la palabra, la fe no viene por ver la gloria, la fe viene por escuchar la palabra de Dios. ¿O acaso el Señor no se había manifestado en forma omnipotente a Israel varias veces en la antigüedad? ¿No tenemos grandes milagros en el Antiguo Testamento que se los enseñamos a nuestros niños en la escuela dominical? ¿No tenía ese el pueblo de Israel? Pero Pablo tuvo que decir en 1 Corintios 1:18, los judíos piden señales, es decir, milagros, y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Que no te engañes, vivimos en el siglo de lo sensorial, vivimos en el siglo de lo pictórico, en el siglo de las imágenes, en el siglo XXI de los, así se dice, de los hologramas. Nosotros porque no tenemos los equipos, pero hoy yo podría haber tenido parado en un costado del púlpito a Elías y en otro costado lo podría haber tenido parado a Moisés. Claro, un holograma, obviamente. Vivimos en eso, pero ¿sabe lo que dice la palabra? Que es mejor escuchar, que es mejor usar el sentido del oído. A él oír, a él debemos escuchar. Ellos no escucharon lo que hablaron Moisés y Elías con Jesús. Ellos tenían que escuchar a Jesucristo. ¿Quieren escuchar a Moisés y Elías? Lean el Antiguo Testamento. Escuchen o que alguien se los lea, porque allí está registrado lo que ustedes necesitan saber. Pero ustedes más que nada necesitan oír a Jesús. Y yo te digo en esta mañana, vos y yo necesitamos escuchar a Jesús, necesitamos saber de Jesús, necesitamos no tanto fijar los ojos sensoriales sobre Él, sino fijar nuestra vida, fijar nuestro oído físico y espiritual en la palabra de Dios y en lo que Él quiere hacer por nosotros. Es un texto tremendo porque yo pretendo analizarlo en 3 grupos, pero se entrelazan todos. Todos tienen que ver con todos. Moisés, Elías, con Jesús, con los 3. Todos tienen que ver con todos. Era sintomático que estos hombres, Jacobo fue el que primero partió a la eternidad. Jacobo fue muerto a filo de espada. Él fue el primero que partió del grupo apostólico. Era uno de estos 3. Habían visto su gloria. ¿Quién otro vio la gloria del Cristo resucitado? Esteban, cuando estaba muriendo como mártir, lo estaban lapidando Esteban. Veo los cielos abiertos, dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles, y a Jesús, no dice sentado en el trono, es el único pasaje en la Biblia que dice de pie, y a Jesús de pie. Siempre en el Antiguo Testamento se ve al rey sentado en el trono. Eso quiere decir que está en pleno dominio de la situación, que todo está bajo el control del rey. Pero cuando el rey está parado es porque algo sucede. Y Esteban lo ve a Jesús parado como aquel que está recibiéndolo en su presencia en el momento de partir. Él vio la gloria. Él vio la gloria. Pero el texto dice de que estos 3, al escuchar esa voz,
El único evangelio que dicen que se habían dormido es Lucas. Estaban como atontados. Pasó mucho en poco tiempo. Pero esto lo escucharon, lo que tenían que escuchar. Pongan la atención en Jesús. El pasaje va a terminar estos primeros 8 versículos porque la narrativa sigue. Dice que al oír esto, cuando la voz habló y dijo, este es mi hijo en quien me complazco, a él oíd. Dice el versículo 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Temieron en gran manera. Es el temor reverencial, el temor que tuvo Moisés frente a la gloria de Dios. Quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. El temor que tuvo Isaías frente a la visión del Dios 3 veces santo en el capítulo 6. Ay de mí que soy muerto porque han visto mis ojos al Rey. Lo que lo llenó de temor, de perplejidad a estos tres, al ver a Jesús transfigurado, al ver su gloria. Por un instante dejaron de ver a aquel que había estado con ellos, que había viajado con ellos, que había comido con ellos, que había realizado milagros con ellos, que les había enseñado. Ahora estaban viendo la gloria del Hijo. Y ellos fueron atemorizados en gran manera. Miren que eran hombres, estaban en la plenitud de su vida, tenían buen estado físico. Pero Dios sabe lo que hace. Santiago partió primero. Juan fue el último en partir. Miren los hermanos, los hijos de Zebedeo. El primero, Jacobo el primero en partir de los apóstoles, Santiago el último. Sufrió la persecución, fue expatriado en Patmos. Y Pedro, según dice la tradición, crucificado cabeza abajo. Entonces dice que cuando sucede eso, ya no estaban los otros. Cuando ellos recuperan el sentido, y el sentido de ubicuidad, de ubicación, está Jesús solo, dice el pasaje. Ellos se habían ido, pero Jesús no volvió al cielo. Jesús se quedó. Porque ellos vinieron a hablar de su éxodo. Él tenía que afirmar su rostro. Después de este pasaje empiezan los sinópticos a decir, y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Para cumplir la obra de redención. Pasó ese momento y Jesús volvió a tener el aspecto y la apariencia de antes. Él estaba con ellos y dice el pasaje algo que dejé para el final. Dice el versículo 7 que Jesús se acercó, los tocó. Ellos estaban muertos de miedo. Los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Uno de los no temáis de la Biblia. Billy Graham decía, no sé si él los contó, puso una secretaria a contarlos, que había 365 no temáis en la Biblia, y él escribió un libro de devocionales, día a día con Billy Graham. Y cada devocional de cada día es un no temáis de la Biblia. No temáis. Vos necesitas ver la gloria de Dios, yo también, y no nos va a hacer mal. ¿Cuándo podemos ver la gloria de Dios? La gloria de Dios la podemos ver con los hermanos en la iglesia en un culto de oración, sí. Un lindo culto, un culto de adoración sencillo pero poderoso, te hace tocar a Dios con las manos, entre comillas. Pero estas manifestaciones eran para personas y para grupos reducidos. Vos necesitas ver la gloria de Dios en tu intimidad con Dios. Y ninguno de los que estamos aquí en esta mañana puede decir, yo ya llegué, no, hay más. Hay más. Una vez había un pastor anciano que estaba, en cuya ciudad se hacía una convención muy grande de pastores. Y habían volado de todas partes del país y vinieron siervos de Dios de todos los lugares y vino un joven de buenas notas en el seminario, muy bien preparado, pero un joven sin experiencia,
Así que llegó y él sabía que venía al lugar donde estaba este pastor anciano, y lo primero que hizo es desempacó sus cosas en el hotel y fue y buscó dónde llegar a la convención y buscar a este pastor, y por supuesto lo encontró. Y entonces le dijo al pastor: yo quiero conocer cuál es el secreto de su éxito espiritual. Y entonces el anciano pastor, el veterano pastor, le dijo: ¿cómo no? Acompáñeme. Y el muchacho pensó que lo llevaría a su oficina, a su gabinete de estudio, pero el veterano pastor empezó a enfilar para el bosque. Salió de los seminarios, se fue y empezó a enfilar del lugar de convenciones para el bosque, y él entonces entendió y dijo: seguramente él me va a llevar a un lugar donde él ora todos los días. Así que empezaron a caminar y iban pasando los minutos y no llegaban nunca. Entonces, en un momento en el bosque llegan a un claro donde entraba el sol, y el pastor joven le dice: dice, debe ser este el lugar. Y el veterano lo mira y le dice: no, dice, es más adelante. Así que siguieron caminando y seguían pasando los minutos. Y llegaron a un lugar y había como otro claro en el bosque. Y el joven dijo: seguramente que este es el lugar. No, le dice el veterano, es más adelante. Y así fue sucediendo. Y encontraron varios claros en el bosque. Y ya había pasado más de una hora y seguían caminando. Entonces llegaron a un claro y el joven se cansó. Y le dijo: seguramente este es el lugar. Y el anciano le dice: no, es más adelante. Y él le dijo: yo no sigo más, me quedo acá y me arrodillo y me pongo a orar. Y el anciano lo miró y le dijo: entonces este es el lugar. Ese es tu lugar. Ese es tu lugar a solas con Dios. ¿Cuánto hace que no estás figuradamente en un claro del bosque a solas con Dios, buscando estar cerca de su corazón, para disfrutar de su presencia, para disfrutar de su amor, para disfrutar de su gloria? A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está. Puedo oír su voz que me habla, que me dice que suyo seré. Y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Jesús vino y lo tocó. No necesitas el toque del Señor en este tiempo de tu vida espiritual. Tal vez alguno necesite el toque del Señor por primera vez. Tal vez alguno esté inclinado, derrame su corazón por primera vez en la cruz del Señor. En esta mañana hemos recordado esto en la cena del Señor, y le diga: yo nunca lo hice, pero quiero entregarle toda mi vida al Señor. Quiero que Él me limpie, que Él perdone mis pecados. Yo quiero recibir el perdón de Dios y el regalo de la vida eterna. Pero aquí seguramente hay una multitud de creyentes también en esta mañana que necesitan el toque del Señor. Había una canción que decía: basta que me toque, Señor. Mi alma en prueba fortalece. Si la noche oscura está, tu presencia me guiará. Basta que me toques, Señor. Y Mateo va a decir lo que yo anticipé, que una vez que fueron tranquilizados, llenos de valor, una vez que el Señor los tocó a ellos, que ellos se levantaron y que el Señor les dice: levantaos, no temáis. Recién ahí ellos alzaron los ojos. Habían quedado, ¿vieron cuando hay un fulgor, una luz grande que vos no podés abrir ni los ojos? Allí ellos abrieron los ojos. Mientras tanto estaban escuchaban la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz, sigue diciendo el texto en el capítulo 10 de Juan, y yo les doy vida eterna. Mis ovejas. Y entonces dice que ellos abrieron los ojos, y cuando ellos alzaron los ojos, ahí se percatan de que Moisés y Elías ya no estaban, no vieron a nadie más, sino solo a Jesús. ¿Dónde está tu fe? Vos querías tener a Jesús, querías tener la cuenta del banco llena,
Querías tener seguridad en esto, seguridad en aquello, seguridad en lo otro. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Que vos y yo, únicamente y solamente, necesitamos a Jesús, no necesitamos a otro. Necesitamos alzar los ojos y ver que Él está. Porque Él está. Él vive en nosotros por su Espíritu. Él está. Cristo está conmigo. ¡Qué consolación! Su presencia aleja todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador, no te dejaré nunca, siempre contigo estoy. Podés estar con los ojos cerrados, podés estar mirando otro canal, pero el Señor está allí. En cuanto levantes los ojos y mires al cielo, lo verás a Él, no solo en el cielo, sino en tu vida. Él está con vos. ¡Qué pasaje! ¡Qué pasaje! Que muestra la gloria, pero que muestra la ternura del Jesús terrenal. Es el que quedó con ellos todo ese año, y cuando llegó al final le dijo, ahora es necesario que yo me vaya. Porque si no me fuera, no vendría el Espíritu Santo, pero yo les voy a enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, para que esté para siempre con ustedes. Después de este mensaje espero que puedas entender que necesitas escuchar al Señor, que necesitas saber del Señor, que necesitas confirmar que Él no te deja nunca y que está contigo, que está con vos. ¿Estás en un momento alegre de tu vida? Gloria al Señor, está con vos. ¿Estás, como decía el himno, en medio de la turbación? Está con vos, siempre está con vos. No te deja nunca. Inclinen sus rostros. Padre, qué pasaje, qué contrastes entre el cielo, la gloria del Hijo, los que nos han precedido en la fe, en la antigüedad, los discípulos y nosotros. Qué contraste entre la gloria de Jesús y su actividad cotidiana para realizar la obra. Gracias, Señor, porque este Jesús que se menciona aquí finalmente murió y resucitó y ascendió a los cielos y fue glorificado. Y haz que ahora nosotros podamos darle honor, podamos reconocer y tributar gloria y honor a su majestad, a su presencia, podamos reconocer su gloria en medio de la iglesia, su gloria en medio de las vidas. Gracias porque solamente Él nos basta. Gracias porque Él nos anima, porque Él nos toca, porque Él nos levanta, porque Él nos infunde paz, porque Él nos infunde fe. Cada uno de nosotros en esta mañana trae sus temores, sus cuitas, aquello que está dentro de sus corazones, para ponerlos delante de tu cruz, delante de ti. Lo traemos, dejamos nuestros corazones y te decimos gracias, Señor, por levantar nuestra vida y llenarnos de fe. Guíanos. Y si hubiera en este culto alguien que no te conoce, Señor, que este sea el día en que pase, como dice la palabra, de muerte espiritual a vida espiritual y se entregue a ti. Y te reciba como el Señor y Salvador de tu vida, de su vida. Oh Señor, gracias. Te adoramos en esta mañana y te damos gracias por tu palabra y por este pasaje. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para despedirnos, diciendo y reconociendo que suya es la gloria. Amén. Tuya